reveladas. 15 verdades increíbles y transformadoras ocultas en las Sagradas Escrituras en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Así comenzó una época de cautiverio que marcó la vida de muchos, entre ellos, un joven hebreo llamado Daniel. Este joven no solo provenía de noble linaje, sino que también llevaba en su corazón la fe inquebrantable en Yahvé, el Dios de sus antepasados. La grandeza de Jerusalén aún resonaba en su espíritu, como un eco de esperanza, mientras el yugo babilónico se hacía cada vez más pesado. Babilonia, con sus majestuosos templos idolátricos y su opulencia deslumbrante, se presentaba como un espejo de la decadencia que había llevado al pueblo de Israel a este momento de lamento. Daniel, junto a sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego, se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad, decidido a permanecer fiel a los mandamientos de Dios. Las fiestas lujosas de la corte babilónica no podían apagar el ardor de su devoción. Una noche, se desató el temor en el palacio real. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño disturbador que lo dejó inquieto, incapaz de hallar consuelo. Desesperado, convocó a todos los sabios de Babilonia y les exigió que le revelaran tanto el contenido como la interpretación de su sueño. Sin embargo, los sabios, temerosos de la ira del rey, no pudieron cumplir con este mandato imposible. La sentencia fue clara: ejecución. La noticia cayó como un rayo sobre Daniel, quien sabía que su vida estaba en juego. Aquí, en la penumbra de su habitación, Daniel no optó por la desesperación. En cambio, se unió en ferviente oración con sus amigos. Suplicaron a Yahvé que les revelara el misterio. En medio de frágiles esperanzas, el cielo oyó su clamor. Fue en una visión nocturna que la respuesta llegó. Daniel recibió el don de la interpretación. Al presentarse ante el rey, dijo: no está en mí el responder, sino que hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Daniel 2:28. La revelación del sueño no solo salvó vidas, sino que también glorificó a Dios, demostrando que su poder está por encima de los reyes y gobernantes. La historia de la intervención divina marcó un punto clave en el camino de la redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Pero la calma fue efímera. Con el tiempo, el rey, en su arrogancia, levantó una estatua de oro, exigiendo que todos la adoraran. La fe de Daniel y sus amigos fue desafiada nuevamente. Ante la amenaza de ser arrojados al horno de fuego, estos valientes hombres optaron por la fe: no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:18. La valentía de su respuesta resonaba en el cielo y en la tierra. Sin duda, este desafío encendía el fuego de la prueba, llevando a Daniel y sus amigos hacia lo desconocido. Mientras les llevaban hacia el horno ardiente, la presencia divina se manifestaría de maneras inesperadas. ¿Quién sería esa figura misteriosa que brillaría en medio del fuego, levantando el velo entre lo mortal y lo divino? Las circunstancias parecían mortalmente adversas, pero en ese calar profundo de oscuridad, la luz de la fe brillaría más intensamente que nunca. El indómito calor del horno ardiente envolvía a Sadrac, Mesac y Abednego mientras eran conducidos por los guardias babilónicos. Sus corazones latían con una mezcla de miedo y determinación, y la fe iluminaba sus almas como una antorcha inextinguible. Eran conscientes del destino que les esperaba, pero la promesa de Dios resonaba en sus espíritus: no temáis, porque yo estoy con vosotros. Isaías 41:10.
Con cada paso, la presión del ambiente se hacía más intensa. A medida que se aproximaban al umbral del horno, cada uno de ellos recordaba las palabras de Daniel: aunque nos arrojen al horno, el Dios al que servimos puede librarnos, y si no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17-18. La resolución en sus corazones era el eco de su fe. Entonces sucedió lo inesperado. Antes de que pudieran ser lanzados al fuego, una luz deslumbrante emergió de la oscuridad del horno. Los ojos de los presentes se ampliaron de asombro y temor. Una figura se adentró en las llamas, teniendo la apariencia de un hijo de los dioses. El rey Nabucodonosor, al ver esto, se acercó con asombro y gritó: ¿no echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Daniel 3:24. Con incredulidad, observó cómo los 3 jóvenes caminaban libres entre las llamas, y la gloria del Señor parecía rodearlos. La atmósfera se tornó tensa. El rey Nabucodonosor, reconociendo la intervención divina, exclamó con un temor reverente: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Daniel 3:28. La balanza de poder se había inclinado, y la realidad de la soberanía de Dios quedó expuesta ante la corte babilónica. Así, los 3 jóvenes fueron sacados del horno, sin rastro del fuego en sus cuerpos. Sus vestiduras no olían a humo, y sus almas brillaban con el testimonio de la fe que habían mantenido a pesar de la adversidad. Los vislumbres de la gloria de Dios se manifestaron ante la multitud, y la proclamación del rey resonó en todo el reino: cualquiera que hable mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será cortado en piezas. Daniel 3:29. Pero la historia no terminó allí. Mientras el viento soplaba fresco en sus rostros, había un nuevo desafío aguardando. Daniel, al ver la transformación en el corazón del rey, supo que esta era solo una parte del gran plan de Dios. ¿Qué estaba tramando el Altísimo detrás de este asombroso despliegue de poder? Las visiones de Nabucodonosor aún estaban grabadas en la mente de Daniel. Sabía que el tiempo de la revelación no había concluido. El rey había retirado su edicto de idolatría, pero el destino de Babilonia y el futuro de Israel seguían sellados en los cielos. Algo mayor estaba en juego. Cuando Nabucodonosor comprendiera la grandeza de la gloria de Dios, un nuevo ciclo comenzaría, reflexionaba Daniel. El pueblo de Dios, a lo largo de los siglos, había experimentado la grandeza y la gloria del Señor a través de las pruebas de la fe. ¿Y qué más revelaría Dios a través de este reino, cuya arrogancia había sido confrontada por su poder? El eco de la palabra profética resonaba en el corazón de Daniel mientras se preguntaba: ¿qué planes tiene el Señor en la redención de su pueblo en medio de esta tierra de cautiverio y opresión? Más misterios aguardaban en el horizonte, y la historia de la soberanía de Dios estaba lejos de concluir. La pregunta permanecía en el aire, dejando una expectativa palpable: ¿cuál sería el siguiente movimiento de Dios en este grandioso drama de redención? Cuando el eco de la proclamación del rey resonó en los pasillos de Babilonia, una nueva tensión se dibujó en el aire. La liberación de Sadrac, Mesac y Abednego había hecho temblar los cimientos de la fe babilónica, y al mismo tiempo, había despertado un fervor insaciable en quienes buscaban la verdad. Los corazones de los que fueron testigos de aquellos milagros comenzaron a cuestionar su propia lealtad a los ídolos. Mientras tanto, Sadrac, Mesac y Abednego, ahora liberados, se entrelazaban en un intenso diálogo, inmersos en la reflexión sobre su reciente experiencia. Sus almas, revitalizadas por la intervención divina, ansiaban entender el propósito de aquel evento extraordinario. Examinaré mis caminos, decía Sadrac, y volveré a la casa de nuestro Dios para aclamar su grandeza. La noticia de su salvación se esparció como fuego en las praderas. Pronto, la lección del Dios de Israel se convirtió en tema de conversación en cada rincón del reino. Nabucodonosor, visiblemente asombrado, comenzó a considerar los misterios del único Dios verdadero frente a sus ídolos de oro.
No obstante, el esplendor de este momento no duraría para siempre. La sombra de un nuevo reto se perfilaba en el horizonte. Días después, Nabucodonosor se encontraba en su palacio, atormentado por pesadillas que lo llevaban a la desesperación. En su visión, un gran árbol se extendía por toda la tierra, y su sombra cubría a todas las criaturas, pero de repente, un ángel descendía del cielo y decretaba que el árbol sería cortado. Aquel mensaje lo llenó de pavor. ¿Qué puede significar esto?, se preguntaba. Esta inquietante revelación resonaba con la advertencia que Daniel le había dado anteriormente: «Oh rey, el Altísimo pone a los reyes en alto y también a ellos derriba». Daniel 4:17. Al escuchar esto, Daniel se sintió compelido a actuar. A través de la oración, pidió entendimiento y revelación divina. Así, el Espíritu del Señor le concedió conocer la interpretación del sueño, pero, al mismo tiempo, le puso en el corazón una advertencia. El árbol eres tú, oh rey, que creces y te engrandeces. Pero si no te humillas y no reconoces a Dios como soberano, caerás de tu gloria. Daniel 4, 20-22. Días pasaron y, aunque el rey escuchó las palabras del profeta, su corazón seguía endurecido por el orgullo. Aquel día, mientras se paseaba por sus majestuosos jardines, miraba al vasto imperio que había construido. ¿No es este el gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Justo al pronunciar estas palabras, una voz resonó desde el cielo, declarándole que su reino le sería quitado. El temor invadió a Daniel al ver la caída inminente de su rey. Pero aún había esperanza. «Oh rey, si te humillas, Dios también te restaurará», le aconsejaba. La respuesta del rey, aunque no inmediata, estaba destinada a sellar su destino. La sombra del juicio era inevitable. Las cabezas de los sabios babilónicos comenzaron a murmurar entre sí, vislumbrando no solo la caída del rey, sino el surgimiento de un nuevo pacto con el pueblo de Dios, que estaba en los planes del Altísimo. Las promesas nunca se rompen, decía uno, Dios tiene un camino en medio de nuestra desobediencia. Y así, la atmósfera en Babilonia vibraba con la esencia de lo divino, donde cada corazón comenzaba a reconocer que ningún poder humano podía sostenerse ante la soberanía de Dios. Las palabras proféticas de Daniel comenzaron a tomar vida, desafiando a todos a contemplar un nuevo futuro. «Aún hay más en este divino relato», se murmuró entre la gente. ¿Qué otros secretos guardaba Dios para su pueblo en medio de esta opresión camuflada? El tiempo estaba cerca, y el propósito de Dios se desplegaría de maneras inesperadas, dejando a todos con un corazón expectante, listos para el siguiente acto que Él había orquestado en su soberanía indiscutible. El eco de la voz celestial resonaba en los jardines de Babilonia, y el rey Nabucodonosor, tras oír el juicio que se aproximaba, sintió que su corazón se apretaba en un puño de angustia. Aquella noche, su sueño de grandeza lo había llevado a caer en la trampa del orgullo. Pero el cielo no había cerrado su puerta, aún en la advertencia, había una invitación a la redención. Mientras el rey se retiraba a su aposento, Daniel se postraba fervientemente en oración, buscando la guía y la intervención del Dios de Israel. «Oh, Señor de los ejércitos», clamaba, «revela tu propósito al rey, que sus ojos vean la luz de tu gloria y su corazón se humille ante ti». La carga del conocimiento del juicio pesaba sobre sus hombros, y anhelaba un cambio en el corazón del rey, pues sabía que el destino de Babilonia estaba entrelazado con su propia salvación. Al día siguiente, Nabucodonosor, atormentado por el temor, se sentó en su trono, su rostro marcado por el desasosiego. La corte babilónica, al observar su decaimiento, comenzó a murmurar entre sí, preguntándose qué hilos invisibles tejían la inminente caída del gran rey. En la profundidad de su corazón, Nabucodonosor supo que había algo más profundo que su reino. Las palabras de Daniel volvían a su mente, como ecos de una verdad olvidada. Entonces, el rey convocó al profeta. Al ver a Daniel,
un rayo de esperanza surcó su ser. Esos tiempos de advertencia ya han tomado su curso, dijo el rey, con voz temblorosa. ¿Cuál es el camino de mi salvación? Daniel, con humildad y temor reverente, respondió, oh rey, si te humillas y reconoces que el Altísimo es quien otorga reinos, te será prolongada la paz. La misericordia de Dios puede alcanzar incluso al más grande de los hombres. Sin embargo, en su pecho, Nabucodonosor seguía luchando con la soberbia, pues la grandeza de Babilonia lo había embriagado. Aún así, algo en el mensaje de Daniel resonaba, como una melodía celestial que pedía ser escuchada. Los días transcurrieron y la angustia de Nabucodonosor solo creció, mientras luchaba contra sus propios demonios. Mientras los cielos registraban el sufrimiento del rey, los susurros de su propia linterna interior se volvían más urgentes. Daniel había plantado la semilla, ahora debía florecer. El pueblo babilónico, atónito, miraba desde las sombras, comprendiendo que el destino del rey era el reflejo de su fe colectiva. ¿Había tiempo aún para un cambio? Una tarde, mientras se sentaba solo en su palacio, Nabucodonosor sintió el peso del cielo sobre sus hombros. Miró por la ventana y vio el gran árbol de su imperio, la sombra que pretendía abarcarlo todo. Pero, de repente, recordó la voz que había resonado desde lo alto, y un torrente de humillación lo invadió, pues comprendió que había estado cegado por su propio orgullo. «Oh Dios del cielo», clamó, «te reconozco como el único soberano». Al pronunciar esas palabras, el aire en Babilonia cambió. Los muros del palacio parecían temblar ante la súbita transición. Sin embargo, no solo el rey había cambiado. El pueblo comenzó a despertar, sintiendo el aliento de la redención en su aliento. La fe que brotaba dentro de ellos comenzó a entrelazarse con la historia personal de su rey. La atmósfera estaba cargada con un poderoso sentido de expectativa. En las calles de Babilonia, la noticia del arrepentimiento del rey se propagó como el fuego en la leña seca. Las gentes comenzaron a reunirse, buscando respuestas. ¿Qué vendrá a continuación?, murmuraban unos a otros. Mientras tanto, en el palacio, la transformación del corazón del rey aún estaba en curso. La voz de Dios resonaba en su espíritu, prometiendo que todo lo que había sido derribado podría ser restaurado. Y en la intersección de fe y responsabilidad, la pregunta final surgía: ¿qué plan trae Dios para su pueblo en este tiempo de cambio? Las puertas de la redención y la restauración se abrían, y con cada corazón que latía en fe, un destino más grande e inesperado comenzaba a tomar forma, revelando que en la soberanía divina siempre hay más por descubrir. El día se desvanecía sobre Babilonia, y la dorada luz del sol se mezclaba con el polvo del camino, donde los residentes, iluminados por una nueva esperanza, se congregaban en torno a las puertas del palacio. El eco del arrepentimiento del rey se extendía como un suave murmullo entre la multitud expectante. Todos esperaban ansiosos la respuesta divina. Nabucodonosor, con el corazón rebosante de humildad, se dispuso a dirigirse a su pueblo. Las palabras de Daniel resonaban aún en su mente: el Altísimo es quien otorga reinos. Con un profundo suspiro, se levantó ante su asamblea, su voz, aunque temblorosa, elocuente, reclamaba la atención de todos. «Oh pueblo de Babilonia», exclamó, «hoy he visto la gloria del Dios de Israel. He sido humillado y he comprendido que nuestra grandeza no proviene de la fuerza de nuestras manos, sino de aquel que está en los cielos». Su declaración, impregnada de dolor y gratitud, fue recibida con un silencio reverente. Las miradas se entrelazaron en un barro humano de incertidumbre y esperanza. ¿Cómo podría el rey, un líder temido y venerado, rendir su orgullo ante el Dios que alguna vez desechaba? Las murallas de Babilonia, que parecen indestructibles, se presentaban frágiles ante la súbita revelación. Si nosotros nos humillamos, continuó el rey, y buscamos al Dios de toda gloria, podremos encontrar un refugio en su misericordia. Te invito, oh pueblo, a uniros en oración. En ese momento,
No solo el rey se postró, la multitud se doblegó en sincera súplica, llamando a aquel que podría cambiar sus destinos. Mientras Babilonia entera clamaba, la oscuridad comenzaba a ceder ante la luz de la revelación. Daniel, observando desde un rincón, se sintió conmovido. Había orado por este instante, y ahora el pueblo se unía en un clamor colectivo. Los corazones, antes ocupados por la avaricia y el orgullo, comenzaban a transformarse en recipientes de humildad. Sin embargo, en las profundidades del palacio, algo más aguardaba. Un mandato del cielo, aún no revelado, una sentencia de juicio aún pendía sobre el rey, una lección final sobre la soberanía de Dios. Como un eco distante, un ángel envió palabras de advertencia que resonaban en su interior, susurrando: Rey, tu propósito no se ha cumplido completamente. La justicia de Dios debe ser atendida, y tu camino ha de ser rectificado hasta que entiendas la profundidad de su gracia. La angustia regresó brevemente a Nabucodonosor, pero su fe empezaba a enraizarse. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, reconociendo una nueva dimensión de su relación con Dios. Las figuras en el palacio y la gente en las calles aguardaban el próximo paso, sintiendo el peso de su historia colectiva. Noche tras noche, el rey y su pueblo elevaban sus clamores, buscando una respuesta divina. El cielo era testigo, y los ángeles, atónitos ante el repentino giro del corazón de un gobernante. ¿Hasta dónde llegará esta transformación?, reflexionaban entre ellos. Alguien en la multitud, con el rostro iluminado por la luz de la mañana, se acercó al rey. Majestad, no olvidemos las promesas. La redención está a la puerta, pero ¿cuál es el precio que debemos pagar para ver la obra de Dios manifestada entre nosotros? La pregunta se quedó flotando en el aire, como el incienso que se eleva ante el altar. Así, la incertidumbre envolvía a Babilonia, mientras un murmullo de expectativa crecía. Lo que había comenzado como un lamento por la caída del rey podía, en realidad, ser el nacimiento de una nueva nación, un pueblo separado para el nombre de Jehová. Las noches continuaron, llenas de oración y súplica, y en la noche más oscura, se gestaba una revelación. En medio de este clamor espiritual, un ángel descendió, y la respuesta de Dios estaba a punto de manifestarse. La historia de Babilonia no había llegado a su fin, era un nuevo comienzo. Las sombras de lo que vendría se cernían sobre el reino, y el cielo ya tenía preparado un plan soberano que transformarían a la nación por siempre. La gloria del Altísimo será vista, y en sus corazones, un deseo ardiente de la verdad despertará, se oía en la brisa, mientras el divino propósito comenzaba a revelarse. Las primeras luces del alba comenzaron a asomarse, bañando Babilonia en tonos dorados y reveladores. La ciudad, en su fervor renovado, sentía la vibrante pulsación de una fe emergente. El aire estaba impregnado de un aroma dulce de incienso que se elevaba hasta los cielos, llevando consigo las súplicas de un pueblo cuya historia había empezado a tornarse en un reflejo de gracia. Nabucodonosor, con la preocupación aún presente en su corazón, había convocado a lo más destacado de su reino, sacerdotes y sabios, astrólogos y magos, todos los que habían ocupado los elevados puestos bajo su reinado. Al mirarlos, recordó cuán a menudo había estado rodeado de palabras de engaño y falsas visiones. Hoy, sin embargo, no deseaba ser guiado por su sabiduría, sino por el Creador de toda verdad. Escuchadme, clamó el rey con un tono firme pero lleno de anhelo, hemos desafiado la altura de los cielos, y ahora hemos visto el poder del Dios de Israel. Nuestro tiempo de ignorancia se ha acabado, y es hora de que juntos busquemos su revelación. Si nuestra nación espera ser sanada, debemos depender de su comprensión, no de la nuestra. Las miradas incrédulas comenzaban a cambiar, algunos rostros se giraban a otros en un encuentro de curiosidad. La fe del rey resonaba, y mientras hablaba, se sentía la presión de algo que se incipía en el ambiente, un peso espiritual que traía consigo la promesa de transformación.
Esa misma mañana, mientras se alzaban las oraciones, un nuevo ángel del cielo descendió, seguido por una oleada de luz sobrenatural. La multitud contuvo la respiración. No era un ángel de condescendencia, sino uno con un mensaje urgente para el rey. Con voz de trueno, el ser celestial proclamó: Nabucodonosor, eres escogido para llevar a cabo un propósito preciso en el plan de Dios. Tu humillación no fue en vano, en tu quebranto hay una respuesta que se desvelará en su tiempo. Las palabras del ángel llenaron el corazón de Nabucodonosor de reverencia y temor. ¿Cuál es mi destino, oh mensajero divino?, preguntó con expectación, su corazón latiendo en sintonía con un anhelo por comprender la esencia del juicio y la gracia de Dios. Debes llevar a cabo un acto de rendición, dijo el ángel. La soberanía de Dios debe manifestarse a través de ti y tu pueblo. Pero escúchame, la restauración está ligada a tu disposición para seguir la senda de la humildad y el servicio. Mientras el rey absorbía cada palabra, el temor ancestral a la insignificancia quebrantaba su orgullo. Sabía que un gran desafío estaba ante él, unas decisiones difíciles. ¿Cómo puedo asegurar que mi nación entera ande en esta luz?, preguntó, sintiendo la carga de la responsabilidad sobre sus hombros. El ángel extendió su mano, y del mismo cielo descendió una escritura dorada, contenida en un rollo. Estos son los mandamientos del Altísimo. Lo que tú decretes con humildad y de acuerdo a sus palabras, traerá la redención. En tu mandato, el pueblo se convertirá en un reflejo de su gloria. Sintiéndose completamente expuesto y al mismo tiempo lleno de fervor, Nabucodonosor comenzó a formar en su mente la imagen de lo que podría ser un nuevo Babilonia, alineada no en el orgullo del hombre, sino en la sabiduría incomprensible de Dios. Decretaré que cada casa se convierta en un altar de búsqueda, que nuestros corazones sean abiertos y que nuestros ojos sean iluminados. Mientras la multitud escuchaba, el cielo tembló, y el ángel se elevó una vez más, dejando a todos con un sentido profundo de expectativa. El pueblo comenzó a murmurar entre sí, ansioso por la transformación que podría significar el gesto del rey. De repente, la voz del cielo resonó nuevamente a través del silencio: la Beselia del Altísimo no solo cambiará a Nabucodonosor, sino que todo lo que se llama Babilonia será renovado. La revelación que aguardaba les llenó de asombro y alegría. Sin embargo, el ángel dejó caer una última sombra de misterio: mas recordad, la prueba habrá de venir antes de la cosecha. El juicio será justo, porque en el corazón del rey se encuentra el destino de muchas almas, y en su decisión, el futuro de naciones. La obra de Dios acaba de iniciarse. Así, la ansiedad y la esperanza coexistieron en el vapor matutino, mientras las cansadas almas de Babilonia esperaban el cumplimiento de la promesa. Con un corazón agradecido, Nabucodonosor levantó los ojos, sabiendo que la soberanía de Dios continuaba trazando caminos insospechados, y se preguntaba, ¿qué próximos acontecimientos acercaría el cielo a su pueblo? ¿Y qué sería necesario para alcanzar la plenitud del propósito divino? La luz del nuevo día bañaba Babilonia, mientras el rey Nabucodonosor se preparaba para cumplir con la revelación que había recibido del ángel. Su corazón palpitaba, no solo por la responsabilidad de un rey, sino por el peso trascendental de un destino que parecía cruzarse con el futuro de su pueblo. En su interior, una lucha por la humildad y el orgullo se avivaba, pues sabía que las decisiones de aquel día podrían resonar en la eternidad. Bajo su liderazgo, el rey convocó al pueblo en la plaza central, un lugar que se había llenado de ruido y rivalidad en el pasado, pero hoy sería transformado en un espacio de adoración y entrega. Las voces se elevaron en un murmullo de incertidumbre, pero Nabucodonosor, en su firmeza, se mantuvo en pie, como un faro ante la tormenta. Escuchadme, hijos de Babilonia, clamó el rey con fuerza, su voz resonando en cada rincón del vasto espacio. Hoy nos encontramos en la encrucijada de nuestra historia. Nos hemos apartado de la verdad, hemos dado la espalda al Dios que, a pesar de nuestra rebeldía, sigue extendiendo su mano hacia nosotros. Es tiempo de un nuevo pacto.
El pueblo contuvo la respiración, sabiendo que sus palabras señalaban un cambio radical en su forma de vida. Nabucodonosor, consciente de la multitud expectante, alzó el rollo dorado que el ángel le había entregado. He recibido un mandamiento. En nuestro quebranto, hay revelaciones que debemos entender. Escuchad los mandamientos del Altísimo, porque en ellos yacerá nuestra redención. Mientras el rey comenzó a recitar las verdades sagradas, una profunda convicción empezó a surgir en el corazón del pueblo. Algunos se quebrantaron en llanto, recordando sus desvíos y pecados. Nabucodonosor vio las lágrimas brotar de muchos, no eran solo lágrimas de dolor, sino también de esperanza. Babilonia debe volverse a la adoración verdadera, continuó el rey, su voz anclada en una nueva fe. Cada hogar debe convertirse en un altar, y cada corazón, un sitio de búsqueda. La gloria de Dios se manifestará entre nosotros si nos humillamos ante Él. Un espíritu de unidad comenzó a fluir entre la multitud, desplazando el miedo y la incredulidad. Las palabras del rey habían creado un ecosistema de fe, donde las antiguas divisiones se disolvían y la promesa divina se hacía palpable. Sin embargo, una sombra de inquietud asomaba por las palabras del ángel, mas recordad, la prueba habrá de venir antes de la cosecha. El rey, percibiendo los temores recientes que aún persistían, exclamó, hermanos y hermanas, si hemos de enfrentar una prueba, que sea con valor. Nuestra historia como pueblo no es solo de gloria, sino de persistencia y redención. Clamamos al Dios de Israel, que hará cicatrizar nuestras heridas y nos preparará para lo que viene. En ese preciso instante, el cielo se tornó gris y las nubes comenzaron a oscurecer el sol, como si la creación misma respondiera a la proclamación del rey. Un viento fuerte y silencioso sopló, trayendo consigo un aire frío que parecía anunciar el juicio inminente. La multitud se estremeció y las miradas se alzaron hacia el cielo. Un sentido de responsabilidad colectiva se apoderó de los corazones. El rey, viendo la angustia en sus rostros, recordó la advertencia del ángel. No temáis, mi pueblo, porque el juicio no es solo un destino de dolor, sino un camino hacia la liberación de lo que nos detiene. A través de las pruebas, Él nos purificará. Con una determinación renovada, Nabucodonosor instó al pueblo a ser valientes en su búsqueda del Altísimo. Preparad vuestros corazones, porque lo que se acerca es mayor que cualquier cosa que hayamos conocido. Abramos las puertas de nuestra mente y espíritu, porque el cielo está dispuesto a descender entre nosotros. Y así, con el eco de sus convicciones resonando en el ambiente, la espera seguía. Lo inevitable se acercaba, cada alma en Babilonia sentía el peso de la incertidumbre, y las sombras de la prueba comenzaban a perfilarse al horizonte. Mas recordad, la voz del ángel volvía a resonar en su mente. La obra de Dios acaba de iniciarse. La revelación de su gloria será poderosa, y el destino de muchas almas está en juego. Así, todos miraban hacia el cielo, temerosos pero esperanzados, el futuro de Babilonia pendiendo de un hilo que conectaba la obediencia a Dios y la respuesta del cielo. Lo que vendría sería un testimonio eterno del poder divino transformador. El suspenso permanecía, y el instante de revelación se aproximaba con la promesa de algo aún más grandioso. El juicio o la gracia. El cielo esperaría. Las nubes oscuras se congregaron sobre Babilonia, y la multitud, aún conmovida por las palabras del rey, sintió como la atmósfera se tornaba pesada, cargada de un presagio divino. Nabucodonosor, quien había encontrado en el ángel una guía y un reto, miró hacia el horizonte donde la tormenta se fraguaba ferozmente. Su corazón latía con la urgencia del momento, sabía que la encrucijada de su pueblo requería más que palabras, la acción debía seguir a la fe. «Pueblo de Babilonia», exclamó nuevamente, su voz resonando con firmeza. Ahora es el momento de levantar un altar no solo en el templo, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Clamemos al gran Yo Soy.
La redención no llegará sin nuestra participación, debemos inclinar nuestras cabezas y clamar por su misericordia. A medida que el clamor se levantaba entre la multitud, un grupo de jóvenes, liderados por Daniel, se abrió paso entre la gente. Sus rostros eran reflejos de resolución, habían escuchado la voz del rey y comprendían la magnitud de lo que se estaba gestando. Ellos, que habían vivido los estragos del exilio y las pruebas en tierras ajenas, entendían que su fe había de ser más grande que el miedo que les amenazaba. Rey, queremos responder a tu llamado, dijo Daniel con voz decidida y compasiva. Creemos en el Dios de nuestros padres que nos sacará de esta angustia. Su promesa de ser nuestra salvación es inquebrantable. Estamos preparados para enfrentar la prueba, con la certeza de que la victoria está en sus manos. Las palabras de Daniel causaron un eco profundo en los corazones de los babilonios. Más de uno se arrodilló, sintiendo como el peso de sus pecados caía de sus hombros. La oración ferviente se convirtió en un clamor colectivo, unas voces temerosas, otras llenas de esperanza, pero todas unificadas en busca de la gracia divina. En ese instante, el cielo antes gris se iluminó con relámpagos que cortaron la oscuridad, y el estruendo de truenos resonó como un eco de respuesta del Altísimo. Las puertas del cielo parecían abrirse, y el viento comenzó a soplar con mayor fuerza, como si el Espíritu de Dios estuviera preparando el camino para una intervención poderosa. Nabucodonosor, al ver esto, sintió una oleada de temor y reverencia. ¿Es posible, Dios de Israel, que estés dispuesto a escucharnos en nuestra miseria? Si nuestro clamor llega a ti, ¿podrías aún tener compasión de Babilonia? Las lágrimas brotaban de sus ojos, y el rey se postró, uniendo su voz a la de su pueblo. Sin embargo, en un rincón de la plaza, entre sombras, un desconocido observaba. Era un hechicero de antigua sabiduría, conocido por su astucia y mentiras disfrazadas de conocimiento. Su corazón palpitaba al ver la devoción del rey y la multitud, y una chispa de ira se encendió dentro de él. No permitiré que esta unión traiga a Babilonia de vuelta al Dios que despreciamos, murmuró para sí mismo. Sus pensamientos se volvían turbios, una trama oscura gestándose contra la luz de la esperanza. Conociendo el poder del rey, ideó estrategias siniestras que podrían socavar la nueva fe renaciente. Mientras el cielo continuaba resonando con la tormenta, el rey y el pueblo seguían orando con fervor. La fe en el Dios verdadero comenzaba a deshacer las cadenas de sus corazones, pero el peligro acechaba, oculto tras el velo del engaño. Nabucodonosor, sintiendo la agitación de su pueblo y de sí mismo, proclamó: lo que está por venir será una prueba de nuestra fe. Ya no más cerraremos nuestros corazones ante el Altísimo. Cada lágrima de arrepentimiento será sembrada como una semilla, y el Dios que prometió prosperidad, a través de nuestra purificación, nos hará florecer. Con esas palabras temerosas y al mismo tiempo llenas de fe, el rey cerró los ojos, buscando claridad entre la tormenta. Sin embargo, presentía que aún quedaba un misterio por desvelar, sabía que todo lo que hacía repercutiría hasta los confines de la tierra. En la tensión del momento, el ángel que lo había visitado susurró en su mente: esto es solo el principio, porque el viaje de la renovación es largo, y habrá más que enfrentar. Así, el clamor de Babilonia ascendía a los cielos, y en medio del sacrificio de fe, el futuro de un pueblo entero colgaba del hilo de la voluntad divina. La providencia de Dios aguardaba detrás de las nubes oscuras, y lo que vendría no solo definiría a Babilonia, sino que resonaría en la historia de la redención misma. Lo que se aproxima será juicio o gracia. Las palabras permanecían suspendidas en el aire, y el pueblo, en un susurro, aguardaba la respuesta del cielo. La prueba se acercaba, el tiempo de revelación estaba a las puertas, sus corazones se llenaban de expectativa, pues sabían que el propósito divino se manifestaría de muchas maneras más. En medio del intenso clamor del pueblo, la tormenta cuya llegada se había anticipado finalmente estalló. La lluvia comenzó a caer, primero como una suave brisa y luego como torrentes que llenaban las calles de Babilonia.
Las gotas eran un recordatorio tangible de la misericordia de Dios que caía sobre su pueblo abatido. La multitud, arrodillada y humillada, sintió como el agua fiel les limpiaba en símbolo de la purificación que tanto anhelaban. Nabucodonosor, mientras permanecía en su posición de súplica, sintió que una frescura renovadora recorría su ser. Era como si cada gota que tocaba su piel lavara las impurezas de su alma, acercándolo más al Dios que había comenzado a venerar. Señor, serás tú quien nos restituya, clamaba en su corazón mientras las nubes lo rodeaban, envolviendo a Babilonia en un abrazo de espera. ¿Puede este pueblo, alzando sus voces en humildad, cambiar el rumbo decretado para nosotros? Daniel, observando a su rey y a la multitud, intuyó que el cielo se había abierto para escucharles, pero también sentía que algo más que una súplica estaba en juego. Conocía la advertencia que sus propias visiones le habían ofrecido en el pasado. Rey, la respuesta está por venir, susurró al rey, su mirada fija en el cielo gris que brillaba de forma inquietante. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, su manera de actuar es desconocida. Pero si permitimos que su luz brille en nuestra oscuridad, la verdad nos será revelada. El hechicero que atento había estado, ya no podía contener su frustración. Con cada palabra de alabanza, su ira crecía como el viento que rabia en el desierto. No permitiré que esta transformación surja de las sombras de la debilidad. Este pueblo no puede revocar las decisiones divinas a través de la súplica, murmuró, pronosticando oscuridad sobre lo que estaba tomando forma. Entonces, comenzó a urdir un plan, susurra al oído de algunas de las almas más débiles en la multitud, aquellos que aún albergaban dudas de fe. Si el rey quiere confundir a nuestros dioses, será solo un marioneta más en sus manos. Habrá fuego, habrá caos, y Babilonia caerá si escucha a este dios traidor, los instó con palabras engañosas. Mientras el pueblo oraba, los murmullos del hechicero se esparcieron entre la multitud. La inquietud comenzó a fraguarse lentamente, transformando la pasión en desconfianza. ¿Y si este clamor nos aleja de nuestra verdadera identidad? ¿Y si no hay respuesta del cielo? Comenzaban a preguntarse algunos, dejando que su fe se tambaleara bajo la presión del temor. Sin embargo, Daniel, sintiendo el aire cargado de confusión, se levantó una vez más, su mirada fija y fortalecida. No teman. La fe que traspasa la tormenta es la fe que ha sido probada, proclamó con voz firme. Recuerden la historia de nuestros padres, de Moisés delante del faraón, Dios no se ha olvidado de su pacto. Él cumplirá lo que prometió. La acumulación de la tormenta y el clamor del pueblo generó un crescendo de tensión tantamente espiritual como emocional. Nabucodonosor sintió que la batalla se libraba no solo en la tierra, sino en el cielo. Señor, acompáñame, clamó con la voz de un líder decidido. Esta tribulación que se avecina nos espera que la revelación de tu camino se manifieste, aún en la prueba. Entre relámpagos y truenos, la respuesta de Dios comenzó a formar perspectivas, revelando el misterio de un divino plan. Las sombras del engaño acechantes estaban muy cerca de converger hacia una encrucijada, y el rey sentía que se dispuso un hilo de gracia, que quizás era la última oportunidad para Babilonia o el inicio de su renacimiento. Pero ¿cuál será la respuesta a nuestro clamor? Resonaba en el aire, mientras la fe luchaba contra la confusión, la confianza emergía entre las dudas y, por encima de todo, una sencilla verdad se instalaba en el corazón del pueblo, lo que vendría definiría no solo su destino, sino la eterna historia del amor redentor de Dios. El estruendo de la tormenta sobre Babilonia reverberaba en cada rincón de la ciudad, mientras el pueblo, dividido entre la fe y el temor, enfrentaba el momento decisivo que podría alterar el curso de su historia. Las lágrimas de arrepentimiento se mezclaban con la lluvia que caía del cielo, una señal tangible de la misericordia que fluía hacia un pueblo que levantaba sus manos en búsqueda de redención. Nabucodonosor, en el centro de la vorágine espiritual, se mantuvo firme ante la creciente insatisfacción en algunas partes de la multitud. Escuchadme,
Babilonia, llamó el rey con voz resonante, a pesar del viento que intentaba arrebatarle las palabras. No permitamos que los susurros del engaño nos desvíen del camino de la verdad. Estuve en las sombras de la arrogancia, y comprendí que nuestra fortaleza no reside en nuestros ídolos, sino en el Dios que revela secretos y promete restauración. Los murmullos de duda empezaron a desvanecerse a medida que los corazones empezaban a unirse. Entre ellos, Daniel se levantó, sus ojos brillaban con la luz de la convicción. Rey, escucha. Lo que hemos comenzado aquí es solo el inicio. ¿No le hemos visto actuar en el pasado? Y también lo hará hoy. La tormenta que se avecina es un símbolo del juicio, pero también es un medio para la purificación de nuestra nación. Si cada uno de nosotros se rinde ante él, veremos su gloria. Justo entonces, un destello iluminó el cielo, y un ángel del Señor descendió, resonando con una voz que traspasaba el estruendo de la tormenta. Babilonia, escucha. El Altísimo ha visto tus lágrimas y ha escuchado tus súplicas. No hay mayor poder que el sacrificio en el altar de la fe. Así, la redención empieza por lo que cada uno está dispuesto a entregar. La multitud quedó en silencio, el mensaje trascendía el temor, y cada palabra resonaba con la verdad de Dios. Con esmero, cada persona comenzó a crear sus propios altares allí mismo, en la plaza, recordando la importancia de la humildad. Espíritus dormidos despertaban lentamente a la vida mientras otros se entregaban al llanto, dejando que las cargas de sus corazones fueran arrastradas por la lluvia que empapaba la tierra. Que cada casa, cada hogar, se convierta en un refugio de adoración, continuó el rey. Que la voz de Babilonia clame a aquel que creó los cielos y la tierra. La fe del rey se palpaba, y aquella atmósfera de súplica colectiva generaba una fuerza poderosa, como un río que fluía a través de la ciudad. Sin embargo, el hechicero observaba desde las sombras, enojado por la transformación que presenciaba. Con un sigilo oscuro, se retiró en un rincón hasta donde sabía que podría influir sobre los corazones vulnerables. ¿Qué tal si todo esto es en vano? Y si el rey y sus súbditos se encuentran ante su propia caída, comenzó a murmurar, sembrando la semilla de la discordia. Mientras tanto, el pueblo continuaba clamando con fervor. La lluvia torrencial ya no era solo agua, se sentía como una unción de esperanza. Nabucodonosor, con su corazón quebrantado, miraba fijamente el horizonte oscuro y comenzó a comprender. En su interior, el eco del mensaje del ángel resonaba fuertemente. La redención está ligada a la rendición. Este es un nuevo pacto con mi pueblo. Debo actuar como un vaso de su voluntad. El río de fervor colectivo se volvió un torrente, y el rey se arrodilló junto a su pueblo. Señor, acepta nuestra rendición y transforma nuestro futuro. Haz de nosotros un pueblo que declare tu gloria, que se separe de la rebelión y abrace la verdad. A medida que sus palabras se unían a las de la multitud, una poderosa luz atravesó las nubes rebosantes. Las puertas del cielo estaban abiertas y, por un momento que parecía eterno, el aire se llenó de una extraña tranquilidad, como si la paz misma descendiera para envolverlos. Al atardecer, mientras la lluvia disminuía, un susurro divino se mojó en el alma del rey. Tu pueblo ha buscado mi rostro, y yo he escuchado. Pero no olvides, Nabucodonosor, que el camino a la redención incluye pruebas y tribulaciones, y a través de ellas, verás mi gloria revelada. Los corazones temerosos comenzaban a alzarse y aceptar la verdad divina. Una nueva batalla se libraba, no solo contra fuerzas externas, sino contra fuerzas internas que intentaban retenerlos en oscuridad. Nabucodonosor sintió el desafío de guiar a su pueblo a una relación renovada con el Altísimo, su propia transformación era solo un paso inicial hacia un futuro prometido. ¿Hasta dónde se atrevería a seguir ese camino? Las preguntas comenzaban a formarse en su mente, y de nuevo, un horizonte brumoso desafiaba su visión. Pero en su corazón, la llama de la fe ardía más intensamente que nunca.
Esa llama puede avivarse en Babilonia, puedo ser el agente de cambio, se dijo a sí mismo. La atmósfera vibraban con contenido. Ahora es el momento del testimonio. ¿Cómo abriré esta senda que lleva a mi pueblo hacia su luz? Entonces, el rey miró hacia la multitud, quien esperaba la revelación que podría cambiarlo todo. Algo dentro de él lo instó a compartir su propia historia de quebrantamiento y salvación, en un acto de liderazgo que no solo traería esperanza sino que también reforzaría su propio compromiso ante Dios. Les hablaré de mis luchas, se dijo Nabucodonosor, y se preparó para un acto audaz que resonaría a través de las generaciones. Pero en esa preparación, un nuevo desafío se cernía en el horizonte prometedor, una nueva prueba que podría poner a prueba la fe del rey y de su pueblo. ¿Qué otro secreto espera ser revelado en este viaje hacia la redención? La historia de Babilonia aún no había terminado, la mayor revelación del amor y la justicia de Dios estaba por llegar.